Bienvenidos a nuestro canal. Dios te bendiga, la paz de Dios te guarde y te cubra. El eterno Dios sea con cada uno de ustedes. En el día de hoy tenemos un gran hombre de Dios que ha estado teniendo una trayectoria en el mundo espiritual y queremos ver ciertos testimonios de un gran hombre de Dios que nos acompaña hoy en este canal, y sé que será para edificación de muchos de cada uno de ustedes escuchar este testimonio impactante de este hombre de Dios. Vamos a dejar que él se presente y que nos diga su nombre, y que la audiencia, todos los que van a escuchar, puedan escuchar quién es este hombre de Dios que Dios ha llamado. Amén, amén. Dios bendiga, Dios le guarde a cada uno de ustedes. La gloria es para Dios. Estamos aquí hoy para compartir, amén, con nuestro hermano, esperando que esta transmisión sea de bendición para cada uno de ustedes. Amén. Estamos aquí, mi nombre es Jonel Abraham López Encarnación. Amén. Somos cristianos para la gloria y la honra de Dios. Y estamos aquí para glorificar el nombre de Dios, esperando que la transmisión sea de beneficio y de bendición para cada uno de ustedes. Amén. Amén, amén, bien. Ahí vemos que nuestro hermano aquí tiene la Biblia abierta. ¿Y Amén. qué tenemos para hoy? Parece que tienes un verso bíblico que leer, una cita bíblica que la audiencia puede escuchar, porque conocemos que todo tiene que venir de la palabra de Dios. Y qué bueno que tienes un verso bíblico ahí. Cuéntanos, ¿qué vas a leer? Vamos a ver. Amén. Voy a leer este verso bíblico. Este verso bíblico Dios me lo dio estando allá en mi hogar, en mi casa, para el Señor, y espero leerlo y sea de bendición para cada uno de nosotros. Amén. Estaremos leyendo la palabra del Señor en Salmo 81, versículo 7 al 10. Salmo 81, versículo 7 al 10. Esperando que si usted no la puede buscarlo también, para que así lea junto a nosotros. Dice la palabra del Señor así. Leemos la palabra en el nombre del Padre y del Espíritu Santo. Amén. Amén. En la calamidad clamaste, y yo te libré. Te respondí en los secretos del trueno. Te probé junto a las aguas de Meribá. Oye, pueblo mío, y te amonestaré. Israel, si me oyeres. No habrá en ti Dios ajeno, ni te inclinarás a Dios extraño. Yo soy Jehová tu Dios, que te hice subir de la tierra de Egipto. Abre tu boca, y yo la llenaré. Amén. Vamos a orar ahora. Amén. Por la palabra que hemos leído. Padre, gracias por tus palabras, Señor. Te pedimos que sea de bendición para nosotros, para los que nos ven, para los que nos oyen, mi Dios. Te pedimos que tú sigas bendiciendo esta palabra también a nosotros. Gracias por ellas, que estén guardadas en nuestra mente, en nuestra alma y corazón, Señor, te lo pedimos. En el nombre de Jesús. Amén. Amén, amén, amén. Bien, en el día de hoy tenemos lo que es una entrevista. Cuéntanos, Abraham, ¿cómo fue tu inicio? ¿Cómo fue tu infancia? ¿Cómo inicia todo en tu vida? ¿Cómo, después que tú naces, que creces, que comienzas a tener uso de razón, cómo inicia tu infancia? Háblanos de eso. Amén. Mi infancia fue una infancia, podemos decir, bien. Amén. Vengo de un hogar evangélico, la gloria es para Dios. Creo que lo que más me ha ayudado a mí como persona y a conocer a Dios es eso. Amén. Porque Dios conoce y sabe, amén, y conoce a cada persona. Dios sabe lo que cada quien merece. Yo creo que Dios, en su infinita misericordia, entendió de que yo merecía nacer y criarme en un hogar cristiano, ya que si tal vez no hubiera sido por esa bondad, por esa gracia del Señor, no se sabe dónde estaríamos hoy. Amén. Y por yo crecer y tener ese inicio, esa infancia en ese hogar cristiano, creo que eso fue una bendición, yo criarme con esas personas. Amén. Mi padre y mi madre, que son personas de Dios, la cual honro y admiro muchísimo, de verdad. Le pido a Dios que me lo guarde, que me lo proteja. Amén. Y yo creo que David, mis inicios fueron como un muchacho normal, creo que sí. Un poquito de odio, amén, por las adversidades que pasé cuando niño, muchas cosas. Pero entiendo de que Dios tiene el control. Y de que a pesar de todo Dios me hizo a mí criarme en ese hogar evangélico porque algún plan y propósito Dios tenía conmigo. Porque yo entiendo de que las personas con propósito y con planes, a pesar de todo, Dios siempre está con ellos. O sea que hay una gran importancia de ser criado en el Evangelio.
Amén, amén. Yo creo que sí, hay mucha importancia. Porque cuando usted crece en el Evangelio, a pesar de todo, la Biblia dice de que instruye al niño en su camino y al final no se apartará de él. O sea, que cuando tú instruyes a tu niño, a tu hija, a tu hijo en el Evangelio, aunque sea cuando grande, que sea cuando adulto, algo va a tener esa palabra. Eso es así. Algo va a tener, porque él creció viendo eso, él creció en ese hogar evangélico donde se ora, donde se lee la Biblia, donde se ayuna, donde se alaba al Señor, y al final de la jornada, aunque él sea ya mayor de edad, él va a saber y va a entender de dónde él viene, y cuáles son sus raíces. Él va a saber que sus raíces es el Evangelio, es la palabra del Señor. Por eso hay mucha gente que está en el mundo hoy en día, y fueron creados en hogar cristiano, y los que están en el mundo ellos saben cuál es su raíz. Y a pesar de todo, al final ellos vienen a los pies de Cristo. Digamos que ellos conocen su ADN, ellos saben lo que portan dentro. Ellos saben lo que conocen, ellos saben lo que tienen, ellos saben de dónde vienen. Y al final por eso siempre el ador para Dios, ellos vuelven a su casa, vuelven a su redil. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios dice que las ovejas de Él escuchan su voz y lo obedecen. O sea que aunque sea adulto, la persona vuelve al redil, porque Él sabe de dónde Dios los dio. Entonces tú nos estás contando que al tú nacer en un hogar cristiano, criarte en un hogar cristiano, crecer, entonces tú nos estás diciendo que no hubo un momento en el que tú te apartaste de Dios, no hubo un momento en el que tú saliste. Sabemos que todos los jóvenes, por ejemplo en mi caso, recuerdo que yo me salí un momento y salí a la calle, no hice muchas cosas, pero salí a la calle. O sea, tú nos explicas aquí que tú viviste la vida desde pequeño evangélico, o hubo un proceso en tu juventud que te marcó. ¿Cómo tú te acercas a Dios? ¿Cómo eso pasa? Amén, sí, claro que sí. Hubo un momento en que me aparté del Señor, porque a pesar de la misericordia del Señor y la bondad de Dios hacia el hombre, llega momentos en que el hombre se olvida esa misericordia y esa bondad de Dios. Y yo sí, hubo un momento en el cual yo me aparté del Señor, me aparté, me olvidé de lo que el Señor quería conmigo. Pero Dios es tan bueno que tú te puedes olvidar de Él, pero nunca se olvida de Él. Eso es así, eso es así. Dios es tan misericordioso con la persona, con el hombre, con la humanidad, que aunque el hombre se olvide de Dios, Dios nunca se olvida de Él. Por eso, aunque yo me olvidé del Señor y un día le di la espalda, Él nunca me lo dio a mí. Wow. Y ahí es que nace el amor de Dios y la bondad del Señor. Que aunque yo me aparté, me olvidé de lo que era Dios por completo, aunque nací en un hogar cristiano, me olvidé, le di la espalda al Señor por completo, Dios nunca me la dio a mí. Entonces, ¿qué consecuencia puede tener una gente que aún naciendo en el Evangelio, ¿verdad?, va creciendo en el Evangelio y se olvida de Dios? ¿Qué consecuencia te trajo esto a ti, el haber terminado de Dios? Amén. Una de las consecuencias más terribles de haberme olvidado del Señor fue caer en la cárcel de la Victoria. Wow. Dios. Esa fue una de las consecuencias más grandes y más duras que puedo decir que pude tener. Haber caído preso en la cárcel de la Victoria en el año 2020, me acuerdo como si fuera hoy. Wow. Que caí en aquel lugar. ¿Por qué? Porque como te digo, me olvidé del Señor. Le di la espalda al Señor y el Señor, Dios Todopoderoso, tuvo que buscar algún método, alguna entrada para volver a llamar la atención. Wow. Porque Dios, sea tarde o temprano, Él va a buscar un método para llamar la atención. Sí, eso es. Por eso es que el hombre y la mujer de Dios que tiene propósito, aunque se aparte, se olvide del Señor, alguna entrada Dios va a buscar para volverte a tocar tu corazón. Wow. Eso es prácticamente como Jonás. Prácticamente como Jonás. Aunque quiso correr, quiso darle la espalda al Señor, Dios encontró el método para volver a chocar con Jonás. Entonces, Dios, el método que tomó para acercarse a mí de nuevo fue allá en aquel lugar, en la cárcel de la Victoria. Wow, qué fuerte. Pero cuéntanos tu experiencia, ¿cómo fue eso en la cárcel? ¿Qué viviste ahí dentro? ¿Qué tú no puedes expresar en cuanto a eso? ¿Qué tan doloroso fue estar ahí dentro de esa cárcel? Amén. Estar en esa cárcel de verdad que fue algo doloroso y fue un proceso muy fuerte, pero la verdad que le doy gracias al Señor, porque toda honra a Dios y le doy al Señor, porque en su infinita misericordia, Él aún en aquel lugar fue allá y nos brindó su mano. La verdad que yo pasé allá muchas cosas, le doy gracias a Dios que
conocí muchas cosas allá adentro, pasé, tuve problemas, tuve conflictos, muchas veces o varias veces casi llegué a tener problemas con algunos presos, amén, pero Dios me libró, Dios me guardó, y los procesos que pasé en aquel lugar de verdad fueron terribles. Yo entiendo de que cuando alguien tiene propósito, David, Dios lo va a traer de nuevo. Ahora, ¿por qué te lo digo, David? Porque, y a la audiencia, porque yo estando en aquel lugar, me acuerdo que en aquel lugar hacían culto en la celda. Me acuerdo que todos los días, antes de uno dormirse, de acostarse, hacían culto a Dios en aquella celda. Y me acuerdo que yo estando en aquel lugar, unos varones de Dios, o mujeres de Dios, iban a aquel lugar a predicar. Por eso es importante de que la iglesia predique en las cárceles. Sí, eso sí. Y vaya a las cárceles a predicar en los presos, porque tú no sabes la palabra que Dios tiene para alguien que está allá en aquel lugar. Eso así. Y me acuerdo, David, que un día yo en la cárcel allá estaba, allá un culto. Y me acuerdo que en ese culto había un varón que estaba ministrando la palabra. Y había una fila grande para la gente, para ese varón orar por los presos. Y me acuerdo que yo estaba en el final de la fila, para que tú veas cómo es Dios y cómo obra Dios cuando Dios quiere hablarle a otra persona. Y me acuerdo, David, que cuando yo estaba en esa fila, Él me estaba orando por los presos. Pero ¿qué pasa? Que el tiempo se hubiese acabado del culto. Dios. Y el hombre tenía que salir, porque ya debían de cerrar la celda. Y me acuerdo que mientras ese hombre oraba, el tiempo se terminó del culto. Y el hombre dejó de orar por los presos. Pero me acuerdo que aún yo estando en el final de la fila, y habiendo más presos delante de mí que querían la oración de ese hombre de Dios, el hombre me llamó a mí y me enseñó a mí. Wow, qué fuerte. Gracias, Jesús. Siento a Dios aquí. Fue una ilusión de Dios. Wow. Gracias, Jesús. Y me acuerdo que el final de las pies, ese hombre me llamó a mí, habiendo más presos delante de mí. Ese hombre me llamó a mí. Yo le preguntaba al Señor, le preguntaba, Dios mío, pero ¿cómo? Si hay más presos delante de mí, ¿por qué ese hombre de Dios en aquel momento me llamó a mí? Wow. Había una mal consejo. Algo estaba viendo Él más allá en ti. Había un señalamiento del Señor. Wow. Pero cuando Dios te señala, cuando Dios dice que eres tú, eres tú. Y aunque tú estés en el último lugar, Él te va a poner en el primer lugar. Wow. Por eso la Biblia dice que los últimos van a ser los primeros. Eso es así. ¿Y qué transcurso de tiempo tú duraste ahí dentro de la cárcel? Yo me acuerdo que yo duré un transcurso de 9 meses en la cárcel de la Victoria. Wow. 9 meses duré en aquel lugar. Eso fueron prácticamente 9 meses de tortura. 9 meses de tortura, de lágrimas, de proceso. Pero gracias a Dios estamos aquí. Entonces, ¿y cómo Dios hace para que después de esos 9 meses, suponemos que a todo personaje que entra a la cárcel le cantan una cierta fecha? O sea, ¿cómo Dios hace contigo para que esa fecha se cumpla y te saquen antes de tiempo? Me imagino que te sacaron antes de tiempo. ¿Cómo Dios hace esto? ¿Cómo te pasó la experiencia cuando dijeron, ven, abre la puerta, tú te vas solo, eres libre? ¿Cómo fue eso? Es como te digo, Dios empezó a trabajar desde allá adentro. Es como te explicaba ahora, en el mismo culto que estaba predicando el varón de Dios, yo me acuerdo ese mismo día que cuando Él me llama hacia adelante, Él me dice, escucha bien lo que me dice el varón de Dios. Él me dice, tú sabes quién te tiene aquí. Wow, Dios, Padre, qué fuerte. Y yo le digo, sí, yo sé quién me tiene aquí, porque a pesar de todo yo sabía y conocía a Dios. Wow, Dios. Porque me crié en el Evangelio. Y Él me dijo, tú sabes quién te tiene aquí adentro a ti. Y le dije, sí, yo conozco y sé quién me tiene aquí adentro. Lo que pasa es que tú tienes que soltar lo que a Él no le gusta, para que entonces Él te dé libertad. O sea, que el tú caer en la cárcel fue que Dios te lleva por cuanto tú no querías obedecer lo que Dios quería que tú obedecieras.
Y el hombre te pregunta, Gracias, Jesús. wow, yo siento a Dios aquí. El hombre te pregunta que tú sabes quién te tiene ahí. En pocas palabras, él te está diciendo, Dios te tiene aquí adentro para que tú sueltes lo que tienes que soltar. Wow. Mira, es tan grande la cosa del Señor que a veces Dios tiene que llevarte a la cárcel para luego sacarte y que tú seas bendiciones para otros. Dios, wow, qué fuerte. Porque ese hombre me dijo, ¿tú sabes quién te tiene aquí? Yo le dije, sí, yo sé quién me tiene aquí. Porque no sé si tal vez fuera y las cosas van a ser peor. Wow. Entonces, la cárcel no es una derrota. La cárcel no significa el final de tu destino. Wow. La cárcel significa el comienzo de una bendición que tú serás para otra persona. Wow. Gloria a Dios. Eso es así. Porque aunque José estuvo en la cárcel, José era el propósito Wow. Sí. elegido para bendecir al pueblo de Israel. Eso es así. Está fuerte eso. Sí. La cárcel no significa que el destino murió, Wow. porque lo que Dios habló de ti no muere. Eso es así. Wow. Está fuerte esto. O sea que lo lindo de eso es que hay gente que entran a la cárcel, pero entonces hay un problema. Porque la Biblia nos expresa que David dijo, saca mi alma de la cárcel para que alabe tu nombre. Entonces hay gente que no han caído presos como tú físicamente, pero han caído espiritualmente presos y ya creyeron que hasta ahí llegó todo. Entonces, ¿qué tú le puedes explicar a ellos sobre eso? La cárcel no significa que todo murió. Wow. La cárcel no significa que todo acabó. La cárcel es un lugar que Dios a veces permite que nosotros entremos o que Él mismo nos mete para que nosotros seamos libres. Dios. Wow. O sea que la cárcel, en vez de ser tu terminación, es un comienzo. La cárcel es un comienzo. Wow. Porque antes de tú caer en la cárcel, tú no ministrabas, tú no sabías nada de eso, tú ibas a la iglesia. Si tú te fijas, donde José aprendió a ser un jefe fue en la cárcel. Sí, claro. Porque la palabra dice que en la cárcel era el principal de los presos. Wow. Entonces, para él ser principal del pueblo, él primero tuvo que ser principal de los presos. Wow, qué fuerte eso. O sea que Dios te lleva a ti a la cárcel a enseñarte. A enseñarme Wow, y a moldearme Dios. para cuando yo esté aquí afuera, pues ser el principal de una nación y de un pueblo. Wow, muy fuerte eso. Por eso, en la cárcel, yo empecé desde ese momento a conocer a Dios. Incluso en otro culto más, Dios me dijo a mí como un varón, yo te saco de aquí, de este lugar. Wow. Y lo que estaba en mi contra era tan grande que usted no se imagina. Pedían 15, pedían 10 años para mí. Wow. Estaba todo el mundo en contra. Pero había una palabra. ¿Y tú sabes qué me dijo Dios esta mañana? ¿Sabes qué me dijo Dios? Dios me dijo esta mañana, como tú nos ibas a la iglesia, porque muchas veces me invitaban a la iglesia, cuando yo estaba aquí afuera en la calle, Dios me dijo, yo llevé la iglesia a ti. Wow, Dios, pero qué fuerte esto. O sea que la causa de la palabra que tú cargabas, que tú cargas, el llamado que tú cargas, fue tan fuerte que tú no querías ir a la iglesia estando afuera y Dios te lleva a la cárcel para llevarte a la iglesia. Para llevarme a la iglesia. Wow, Dios, qué fuerte. Gracias a Jesús. Yo siento a Dios. Como yo iba al culto en la iglesia afuera, yo tuve que meterme a la cárcel para que en la celda yo tuviera que adorarme, aunque sea encerrado. Wow. O sea que hay gente que ahora mismo están cayendo en la cárcel. Es porque Dios lo está llevando para llevar a la iglesia a él. Wow. Dios, qué fuerte. ¿Es cuando? Y entonces tú salir de ahí, ¿qué pasa a la hora de tú salir de ahí? Si yo conozco a Dios en la cárcel, Dios empieza a orar conmigo en la cárcel. Pero ¿qué pasa? Que el hombre se olvida rápido de lo que Dios le promete, de lo que Dios le dice. Sí, sí, eso es así. Cuando yo salgo de la cárcel, entro a un mundo que yo nunca hubiera conocido. Wow. Un mundo que yo nunca hubiera caminado. Un mundo que yo no tenía en mente que algún día iba a caminar. Wow. Y entro al mundo de la brujería. Pero, espérate. Pero Dios te saca de la cárcel, Dios te habla. ¿Y cómo es que tú sales de la cárcel? En vez de ir a Dios, te vas para la brujería. Explícanos eso, ¿cómo es esto?
Y escucha cómo es Dios. Y nosotros a veces los hombres sabemos olvidar muy rápido lo que Dios nos dice. Escucha cómo es Dios. Yo me acuerdo, David, que en la audiencia preliminar, ya para cantarme o soltarme, era la última audiencia, entramos a la habitación donde nos iban a pasar la audiencia. Me acuerdo que en ese tiempo era virtual porque estaba el COVID-19. Era 2020-2021. Sí. Y me acuerdo que la jueza, lo primero que me dice, yo a ti no te voy a soltar. Wow. Y la jueza me dice, ustedes no van para afuera. Escucha esto. Qué fuerte. Wow. Cuando la jueza me dice eso, yo dije, wow, bendito. Bendito. Wow. Porque hay unos papeles arriba de mi mesa que dicen 15 y 20 años. Dios. Los querellantes están encima de mí. El Ministerio Público está encima de mí, pide cárcel, pide 15 y 20 años. Wow. Y cuando entro buscando una esperanza, gracias a Jesucristo, Gloria a Dios. Wow. con la primera voz que me choco es la de la jueza y me dice, yo a ti no te voy a soltar. Wow. Gloria a Dios. Y perdí la esperanza. Cuando tú creías que todo lo que tú necesitabas lo ibas a encontrar, la palabra que tú recibes es una palabra negativa. Negativa totalmente. Wow. Porque yo entro a esa audiencia buscando lo que Dios me ha venido diciendo. Dios. Que me va a soltar. Que voy a ser libre. Eso era lo que me decía Dios. Pero cuando entro a la audiencia, me encuentro con que la jueza me dice a mí que no me va a soltar. Wow. Y piden 15 y 20 años en mi contra. Dios. Está fuerte eso. Pero de repente, en un momento, yo vi como que todo se frizó en la audiencia. Wow. Siento a Dios. Gracias. Gloria a Dios. Gracias. Y la jueza dice, suéltenlo. Wow. Todo se cambió. Es como que un ángel tomó su boca. Wow. Dios, Padre. Dios mío, gracias. Alguien frizó la llamada Wow. y tomó sus labios y dije, suéltenlo. Dios. Gloria a Dios. Y tú sabes lo que me dijo yo cuando salí de la cárcel, cuando salí de aquel lugar. Me dijo, sobre ti reposa una palabra. Wow. Dios, Padre, pero qué fuerte. Nayo. Gloria a Cristo. Padre, wow. Él me dijo, sobre ti reposa una palabra. Dios. Y esa palabra te persiguió. Esa voz en mi oídos la recuerdo como ahora. Hay gente que no sabe la palabra que reposa sobre ellos. Y lo que Dios dijo sobre ti. Eso es así. Lo que Él habló sobre ti. No hay infierno, no hay cárcel, no hay demonios, no hay plan del diablo que lo detenga. Eso es así. Wow. Dios, gracias. Porque aunque en la mesa el enemigo puso 15 y 20 años, en la mesa del cielo hay un papel que decía libertad. Dios. Wow. Muy fuerte. Y yo me preguntaba, ¿cómo la jueza me dice que me va a dar 15 años? Y de repente dice que soy libre. Solo Dios. Ahí fue que esa palabra vino a mis oídos y me dijo, sobre ti reposa una palabra. Hay gente que no están viendo que sobre ellos reposa una palabra. Oh, gloria a Dios. Gracias. Y que no hay cárcel, no hay enfermedad, no hay demonio que detenga esa palabra que Dios habló. La nada, Oh, gracias, Dios. Padre, gracias. Neyo. Gloria a Cristo. Oh, Espíritu Santo de Dios. Gracias, Dios mío. No hay diablo que pare esa palabra que el cielo dijo. Wow. Dios mío, gracias. Gracias, Espíritu. Si Él te llamó, Él te va a respaldar. Gloria a Dios, eso es así. Wow. Y aunque el infierno pida cárcel para ti, el cielo ya dijo que hay libertad para ti y para tus familias. Gloria a Dios. Eso es así. Eso es así. Entonces, ahí ya tú estás libre, tú sales. Pero entonces no nos ha explicado cómo es que el diablo te intenta meter en el ocultismo. En vez de tú meterte a la iglesia
y Dios te habla y te dice que sobre ti reposa una palabra, y en vez de ir a la iglesia rápidamente, lo que el diablo quiere meterte al ocultismo. El enemigo siempre va a querer tener el pan de Dios. Eso es lo que lo podemos ver desde la Biblia. Cuando Dios quiere hacer algo contigo, Él siempre va a buscar la forma de destruirlo. Por eso cuando yo salgo de la cárcel, salgo en libertad. Me acuerdo que lo primero que el enemigo me puso en la mente es que fuera de donde un brujo para hacerme millonario. Escucha esto. Dios me da la libertad, me hace libre de la cárcel. Pero entonces el enemigo me pone en la mente ahora de que ser millonario. De que ir donde un brujo para que ese brujo me diera dinero. Y me acuerdo que de una forma o de otra yo conseguí el dinero para ir a ese brujo. Empiezo a hablar con esa persona en WhatsApp, a decirle dónde está, dónde se encuentra, quiero ir a donde usted, quiero hacer negocio con usted. Me dice, estoy en tal lugar, ve a este lugar, hacemos las cosas así. Y me acuerdo que él me dijo que tiene que traer aquello, lo otro, unos romos, una pata de vaca, algo terrible. Y me acuerdo que voy a aquel lugar. Y cuando llego a aquel lugar, llego con lo que ese hombre me pidió. Y entramos a una habitación. Pero escúcheme, ya Dios me saca de la cárcel. Y ya Dios habla conmigo. Pero el enemigo ya tenía un plan para deshacer y borrar lo que Dios está haciendo. Dios. Por eso la palabra dice que raíz de todo mal es el amor al dinero. O sea, sí. ¿Y qué pasa? Yo le cogí amor al dinero. Y yo voy a aquel lugar de ese brujo con lo que me prometió. Y me acuerdo que él me entra a un lugar. Pero cuando yo llego al lugar, yo veo que él está como nervioso. Y que él no me quiere adentro. Y yo quiero hablar con el brujo, pero él no quiere hablar conmigo. Y él le pregunta cositas rápido, como que, no, sácalo para afuera, como rápido. Gloria a Dios. Porque el hombre, al parecer, sabía lo que estaba haciendo conmigo. O sea, sí. Y la luz, la tiniebla no compagina. Y el hombre llega y me dice, vete con él. Y vamos a un cuarto, donde cuando entro hay una maleta con mucho dinero. Escucha esto. Estoy con los ayudantes del brujo en aquel lugar. Cuando yo pregunto la cantidad que hay, me dicen hay 37 millones de pesos que son tuyos. Cuando él me dice eso a mí, yo digo, wow, es mucho dinero. Y vos esa pena de 2.000 arriba de la maleta. Y hay uno de los ayudantes del grupo que dice, mira, ese premio es uno de los más grandes que han dado aquí en este lugar. Dios. Yo me sorprendo. Wow, ¿es verdad? Sí. Ese premio que te estamos dando aquí a ti es uno de los más grandes que hay dado en este lugar. Dios. Y recuerdo que me ponen una cruz en el cuello y me ponen a oler unas cosas. Y me dicen, vete. Y como a los 3 días voy a buscar el dinero. Pero ¿qué pasa? Que ahí, cuando yo me voy, Dios vuelve a empezar a hablar conmigo. Wow. Dios. Porque el enemigo tenía un plan preparado. Darme dinero y acabar con mi alma. Dios, qué fuerte. Pero Dios aún estaba en el propósito. Eso es así. Y me acuerdo que yo, estando en mi casa, de repente Dios empieza a hablarme y empieza a estar conmigo. Me acuerdo que una vez yo estaba haciendo muchas cosas mal y en ese momento mi corazón empezó a latir rápido. Wow. Y me acuerdo, Gloria a Dios.
Y me acuerdo que mi corazón empezó a latir rápido. Yo estaba en la marihuana, sumergido en la marihuana. Wow. Dios. Estaba muy perdido en lo que es la marihuana. ¿Y qué pasa? Que ese día yo consumí marihuana más de lo normal. Wow. Cuando una persona que consume marihuana consume más de lo normal, eso se llama battery. Era prácticamente una sobredosis. Tenía la sobredosis Wow. de marihuana. Porque el enemigo buscaba la forma de parar lo que Dios dijo de mí. Dios. Qué fuerte. Y me acuerdo cuando me da sobredosis de marihuana, mi corazón empezó a latir rápido. Y me daron un infarto. Wow. Y me acuerdo que llego a mi casa y le digo a mi madre, madre, me estoy muriendo, me siento mal, me estoy muriendo. Porque yo sentía mi corazón como se paraba. Wow. Gracias a Jesús. Tú llegaste prácticamente con la vida en la mano. Tú sentías que te estabas muriendo literalmente. Yo me estaba muriendo. Wow. Yo sentí como en lo profundo ahora. Y yo me estaba muriendo. Dios. Y llego a mi casa y le digo, madre, yo me estoy muriendo. Me estoy muriendo, me muero, mi corazón está. Llévame para el médico. Llévame para el médico. Y me acuerdo que no aparecía que me llevara al hospital ese día. Y de repente apareció un vecino con un carro, me acuerdo, como si fuera ahora. Y ese vecino dijo, venga, yo lo llevo al hospital. Y cuando ese hombre vamos por el camino, yo empiezo a ver cómo mi alma se salía de mi cuerpo. Wow. Dios. Y era como que mi alma luchaba por quedarse en mí y también por irse. Wow. Y me acuerdo que en ese momento yo empecé a recordarme de lo que Dios me hubiera hecho en la cárcel y cómo Dios me sacó de la cárcel. Y empecé a decirle a Dios mío, perdóname, ten misericordia de mí. Y me acuerdo como el carro, el vehículo se nubló de demonios y se burlaban. Y decía, Dios mío, perdóname, ten misericordia de mi alma, ten misericordia de mí. Y los demonios se burlaban y me decían, ten misericordia, y se riéndose. Wow. Dios. Todo lo que yo decía, ellos lo decían burlándose. Porque para ellos yo estaba destruido. Wow. Y me acuerdo que llegando al hospital, el carro estando bueno, el carro se detuvo y no quería prender. Y me acuerdo que de un momento a otro, gracias Jesús, Wow. Dios. yo un personaje de los aires, vestido de blanco. Y ese personaje de sus manos salían rayos y me golpeaba con esos rayos. Wow. Y yo decía, Padre, y mi cuerpo entero temblaba, se estremecía mi cuerpo. Wow. Dios. Gracias a Jesucristo. Oh, gracias. Y yo pedía perdón a ese personaje. Y mientras yo pedía perdón, los demonios se burlaban. Los demonios son reales. Dios, claro. Eso es así. Wow. El infierno es real. Eso es así. Pero Dios es más real y es más verdadero. Eso es así. Wow. Gracias, Dios. Yo me acuerdo que yo decía, Padre, perdóname, ten misericordia. Y Él me golpeaba con los rayos que salían de sus manos. Y mi cuerpo se estremecía, mi cuerpo temblaba. Dios. Y me acuerdo que un hermano más pequeño, el hermano más pequeño me estaba conmigo en aquel lugar, y yo decía, hermano, dile que me perdone. Dile que me perdone. Y mi hermano más pequeño, siendo incrédulo, clamaba y decía, Dios mío, perdóname. Dios. Wow. Él no conocía a Dios ni sabía. Él no conocía al Señor. Wow. Pero yo le decía, clama a Dios y dile que me perdone, porque yo veía lo que estaba pasando. Dios. Wow. Y en un momento veo que un espíritu coge mi alma por el brazo y me jala. Y saca mi alma de mi cuerpo. Y cuando veo que me arrastran, son muchos espíritus arrastrando mi alma. Wow. Escucho de un momento, gracias Jesús. Gracias. Escucho de un momento a otro como el silbido de muchas alas, Wow. muchas mariposas. Dios. Y cuando veo, eran muchos ángeles. Wow. Y los demonios que pensaban llevarse mi alma, Dios. empezaron a tener una guerra con esos ángeles frente a mi frente de mí. Dios. Santa Rebosa. Wow. Dios. O sea que hubo un pleito contigo como Moisés. En el mundo espiritual. Wow. Dios, Padre. Yo no conocía ni sabía lo que estaba pasando, pero yo sí podía ver y entendía lo que pasaba.
Yo veía cómo los demonios corrían hacia mi alma, a buscar mi alma. Y yo veía cómo esos ángeles descendían a pelear con esos demonios, frente a mí, frente de mí. Wow. Dios. Tu espíritu tuvo la experiencia de ver cómo tu alma era sacada de tu cuerpo y cómo los ángeles y los demonios peleaban por tu alma. Por mi alma. Wow. Dios, esto no está para humano, esto es algo serio. Y yo entendí que la palabra que una persona aporta no la detiene nadie. No hay forma. Cuando Dios tiene algo contigo, nadie lo detiene. Y entendí en aquel momento, cuando soy libre por esos espíritus, mi alma sube al cielo. Y cuando estoy allá arriba en los aires, ese personaje me dice: yo te entrego a tus hermanos. Wow. Dios, Padre. Y me muestra Gracias. a mi madre sentada en una silla y me dice: yo te quiero al lado de ella. Wow. Dios, qué fuerte está ahí. O sea, tus hermanos no eran cristianos. No eran cristianos. Y Dios te dice que te lo entrega a ellos. A ellos. Wow. O sea que si nos vamos a la Biblia, lo que te pasó a ti, aún cayendo en la cárcel, fue lo de José. Es que cuando Dios va a hacer algo con alguien, lo hace. Wow. La cárcel no significa que ya todo acabó. Dios, La cárcel no significa que todo terminó. muy fuerte eso. Eso es así. Entonces después que Dios te dice ya que te entrega a todos tus hermanos, ahí me imagino que comienza a iniciar lo que es tu búsqueda con Dios, acercarte a Dios. ¿Cómo descubres que tienes un ministerio de parte de Dios? Yo descubro que tengo un ministerio de parte de Dios ese mismo día. Lo descubrí. Me acuerdo que estando en el hospital, yo vi esos ángeles parados en la puerta. Y le decía a la gente: tú no ves ese ángel que hay detrás de ti parado en la puerta. Dios. Y la gente miraba, pero la gente no me entendía. La gente no sabe lo que estaba viviendo en ese momento. Wow. Y me acuerdo que en ese mismo día, todo. Yo me acuerdo cuando mi corazón dejó de latir. Wow. Dios. Todo se frizó porque cuando una persona muere, es como si fuera en dimensiones. El ser humano vive en una dimensión. Pero cuando el ser humano muere, su alma pasa a otra dimensión. Wow. Sí. Lo que tú y yo vivimos aquí en la tierra, el alma no lo puede ver, no puede cohabitar en esta dimensión. Wow. El alma pasa a otra dimensión. Y mi alma pasó a otra. Cuando yo muero en ese instante, en ese vehículo, yo dejé de escuchar y de ver todo lo que pasaba en la tierra. Dios. Todo se me puso oscuro. Solamente veía lo que pasaba. Pero ¿cuál fue la palabra que me marcó? Cuando Dios me dijo: yo te entrego. Wow. Ahí fue que yo entendí que yo tenía algo y portaba algo de parte del Señor. Y esa palabra despertó lo que era un ánimo en ti, de tu conocer que como Dios te entregaba a tus hermanos, tú dijiste: ahora yo necesito buscar a Dios para yo poder traer a mis hermanos. Para que Dios me entregue a mis hermanos. Wow. O sea que aún Dios te dice que Él te entrega a tus hermanos, tú tienes que pelear para que Dios te lo entregue. Para que Dios me lo entregue. ¿Y qué hacemos con esta gente que hoy en día quieren que todo les llegue a la mano, que están sentados tranquilos esperando que las cosas le caigan del cielo? Que hay que pelear. Hay que pelear porque esto es una guerra, esto es una batalla. O sea que ahí se te reveló donde dice que desde los días de Juan el Bautista hasta ahora el reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatan. Los violentos Tú arrebatan. tuviste que ser violento para arrebatar. Yo tuve que pelear. Wow. Dios. Porque a pesar de que Dios te elige y te marca, hay que pelear. Dios. ¿Y cómo inicia lo que es tu ministerio en cuanto a las prédicas, a lo que es la administración, entrar a lo que es ya el mundo espiritual dentro de lo que es el Evangelio, dentro de lo que son las meditaciones del Espíritu Santo? ¿Cómo tú comienzas a vivir esta experiencia? ¿Cómo esto inicia? ¿Cómo Dios te comienza a levantar? ¿Tu búsqueda con Dios cómo fue? Cuéntanos sobre esto. Amén. Dios, cuando yo me convierto al Evangelio,
desde una vez empezó a trabajar conmigo. Yo entiendo y soy una persona de que Dios te especifica en algún lugar. Yo entendí de que ese llamado que Dios hizo en mi vida, Él me especificó y me formó lo espiritual. Yo empecé a vivir momentos espirituales, incluso en mi bautismo. Todo desde que yo me convierto al Señor, todo lo que empecé a ir fue cosas espirituales. Me bauticé, Dios empezó a hablar en mi vida de una manera tremenda. Dios empezó a estar conmigo, empecé a predicar. Amén, empecé a predicar porque lo que Dios hizo conmigo fue algo rápido. O sea, Dios empezó a dar mi vida, Dios empezó a mostrarme, a enseñarme, a hablarme. Fue algo terrible. Yo a veces iba a los silicios y iban ángeles allá a los silicios a hablar conmigo. Yo me acuerdo que una vez yo en un silicio, me acuerdo, yo estaba en un silicio y yo siempre le decía al Señor, Dios mío, tengo mucha guerra con los demonios, tengo muchos ataques, pero yo quiero ahora empezar a conocer y a tratar con los ángeles. Y me acuerdo que esa noche yo me duermo, mi cuerpo se duerme, pero mi espíritu estaba despierto. Y mi espíritu veía en la ventana como algo blanco que pasaba. Y de un momento a otro entran dos ángeles al silicio. Y yo me recuerdo que mi espíritu se hinca y le hace como reverencia a sus ángeles. Y ellos me dicen, no te hinques, porque nosotros somos como siervos tuyos. Wow. Dios, Padre. O sea, yo empecé a entender de cuando Dios, cuando tú le clamas a Dios, le pides a Dios algo, Dios lo hace. Eso es así. Y cuando yo le pedía a Dios algo, Él me lo mostraba, Él me hablaba, Él me revelaba. Gloria a Dios. Y yo empecé a decirle a Dios que me empezara a hablar, a enseñarme su voz. Y fue en un tiempo, como que en ese tiempo récord. Dios empezó a hablar conmigo, a hablar conmigo, a enseñarme, a decirme qué hacer, qué no hacer, cómo hacer las cosas. Y empecé a predicar, Dios empezó a hacer cosas grandísimas. Dios empezó a liberar gente. Dios empezó a hacer muchísimas cosas grandes. ¿Por qué? Porque ya el llamado estaba. Gloria a Dios. Amén. Pero según veo, tú naces en el Evangelio, te crías en el Evangelio, creces en el Evangelio. Pero según me hablas ahora, tu bautismo fue después de salir de la cárcel. Entonces, ¿cómo es que tú, siendo jovencito, dicen que bautizan a los 13, a los 12 años? ¿Por qué razón no te habían bautizado en esos tiempos? Amén. No, la razón es la siguiente. La razón es porque yo fui criado en el Evangelio, fui nacido en el Evangelio, pero yo nunca tuve como esa firmeza que tuve ahora. Porque a veces somos niños que somos criados en el Evangelio, pero no tenemos esa firmeza, no tenemos como esa... Niños rebeldes. Sí, no tenemos esa sabiduría de las cosas de Dios. Vamos a la iglesia, somos cristianos, pero no tenemos como esa sabiduría de las cosas del Señor. Entonces ahora yo tomé las cosas del Señor más en serio, me afirmé más, tuve más sabiduría y yo pude alcanzar el bautismo. Gloria a Dios. Entonces, luego de que tú alcances el bautismo, que tú comienzas lo que es el Espíritu Santo te llena, luego, ¿cuándo llega un bautismo del Espíritu Santo en ti? ¿Cuándo llega, o no un bautismo, porque ya tú eres bautizado desde que tú crees en Dios? ¿Cuándo llega una llenura del Espíritu Santo en ti? ¿Cómo fue esa experiencia? Cuéntame eso. ¿Qué hiciste para ser lleno? Esa experiencia fue algo muy linda. Yo me acuerdo que esa experiencia fue en un silicio. Yo estaba con un muchacho, con un amigo. Amén. Dios le bendiga donde sea que esté. Y me acuerdo que estaba en un silicio ese día. Y me acuerdo que ese día, perdón, llegó a mi mente, leyendo la Biblia, una oración. Y mira, yo leía la Biblia, de ese verso que yo leía, salió de ese verso en mi oración. Y empecé a adorar. A cantar esa adoración que salió de mí. Y de repente, yo empecé a hablarle a ese amigo mío sobre mi conversión también. Wow.
Y me acuerdo que mientras hablaba de mi conversión, el Espíritu me bautizó. Wow. Y yo sentí esa gloria que yo sobre mi cabeza, sobre mi cuerpo, sobre mis pies, que me cubrió. Y hablé lengua, algo terrible, algo hermoso. Yo ese día, mientras hablaba sobre mi conversión, como Dios me rescató, como Dios me limpió, como Dios me libró de la muerte. Me acuerdo que ese día, entonces esa gloria descendió sobre mi cabeza y empezó la lengua, ese fuego me cubrió. Wow. Y ahí Dios me bautizó. O sea que el tú contar la experiencia tuya, el tú contarle a alguien cómo Dios te llama, entonces eso lo que hace es que despierta lo que estaba dentro de ti, Lo que estaba tú dentro. no sabías que estaba ahí. Wow. Y Dios usa eso para llenarme y bautizarme del Espíritu. Dios. Por eso cada vez que tú hablas de eso, sientes esa misma llenura otra vez sobre ti. Sientas llenura sobre mí. Wow. Eso es señal de que la audiencia que está viendo, los que van a ver este video, muchos de ellos, a la hora de ver cómo tú testificas lo que Dios ha hecho contigo, muchos de ellos también van a ser llenos del Espíritu Santo. Amén. Yo sé que muchos de ellos, viendo esto, el Espíritu Santo los va a tocar, los va a estremecer, y el Espíritu Santo va a hacer algo en su vida, que personas que no hablaban en lengua van a hablar en lengua viendo esto. Amén. Que así personas que no estaban llenos del Espíritu Santo van a recibir una llenura. Van a ser llenos. Porque acuérdate algo, la Biblia dice en Hechos 2 que el Espíritu Santo los llenó. Y cuando los llenó, todos fueron llenos, comenzaron a hablar nuevas lenguas según el Espíritu les daba que hablase. O sea que hay testimonio y hay experiencia que cuando tú la hablas, otros que la escuchan Alguien tiene que recibirla. despiertan lo que está muerto en ellos. Wow. Dios. Eso ese es el poder del testimonio. Dios, gracias. O sea, hay personas que dicen que tu testimonio vale mucho. Como Dios te llama, vale mucho. Dios. Y eso despierta algo. Y eso es lo importante de la experiencia. Porque un testimonio llena a otro cuando lo escucha, cuando el testimonio es real y el Espíritu Santo está en el testimonio. Amén. Porque tenemos mucha gente falsa testificando una falsa Eso cosa sí. que no han hecho nunca. Así es, así Entonces, es. cuando tú testificas lo que es real, ahí la palabra de Dios, el Espíritu Santo, acompaña tu testimonio. Y eso hace que otro... Alguien tiene que recibir la palabra. Sí, sí, wow, yo creo eso. Alguien tiene que recibir la palabra. Dios. Yo creo también que cuando tú hablas cosas que son reales y que Dios trató contigo de verdad, el espíritu de alguien tiene que confirmar y recibir esa palabra. Wow. El mismo Espíritu Santo habla a través de tu testimonio. Dios, eso es así. Y hay gente que el Espíritu Santo le dice en esta hora y hoy, lo que yo hice con él lo quiero hacer contigo también. Wow, eso es así. Lo que como yo lo limpié a él y lo liberté, yo también lo quiero hacer contigo. Wow, gloria a Dios. Porque ni la muerte ni nada en esta tierra va a frenar lo que Dios tiene contigo. Gloria a Dios. Wow. Y Dios lo va a hacer. El Espíritu Santo de Dios lo va a hacer. Así como lo hizo conmigo, así como lo hizo con él, Dios lo va a hacer contigo también. Gloria a Dios. Dios lo va a hacer. Me gustaría que tú le des un mensaje brevemente a esas personas que están presos, que van a ver ese video y lo van a escuchar, y que ahora mismo están en la cárcel. Pero yo sé que el hombre espiritual no habla solamente a la gente humana, a lo físico, sino que habla al espíritu. Hay gente que ahora mismo van a ver este video también, que están presos espiritualmente. Y yo quiero que tú le des una palabra a esa gente sobre lo que ya Dios ha hecho contigo, que tú le declares una palabra sobre ellos profética de parte de Dios, siempre y cuando el Espíritu la ponga en tu boca, de que esa vida van a recibir también lo que es la libertad espiritual y también física. Amén. La cárcel no va a ser el fin. La cárcel no significa que todo acabó. La cárcel significa el lugar preparado para Dios trascenderte Gloria a Dios. y para Dios moverte. La cárcel significa el propósito de Dios. Gloria a Dios. A veces nosotros nos sentimos que no hay esperanza, que todo acabó. Igual como yo me sentía. Pero yo entendí que la cárcel solamente era el lugar donde Dios me guardaba. Porque hay un momento donde Dios te guarda y otro momento donde Dios te saca. Dios. Hay gente en la cárcel ahora mismo que Dios lo está guardando
para sacarlo para el momento indicado. Wow, eso es así. Todo tiene su momento. Por eso fue que aunque Pedro estaba preso en la cárcel, Pedro no fue libre cuando él quería ser libre. Dios, eso es así. Pedro fue libre cuando Dios entendió que tenía que salir. Wow, Dios, eso es así. O sea, hay cosas que nosotros no entendemos, pero Dios sí le entiende. Pregúntale al Señor. José no fue libre cuando él quería y cuando él quiso. José fue libre cuando fue preparado para guiar un pueblo. Dios. Y hoy estamos hablando con gente que van a ser preparados para guiar a un pueblo. Wow, eso es así. Gloria a Dios. Yo siento que esta palabra está llegando a gente que Dios lo está moldeando y preparando para guiar a un pueblo. Gloria a Dios. Yo siento, David, que estamos hablando con gente en este día que son llamados con propósito. Gloria a Dios. Gente que son marcados por Dios. Hay gente que en el momento, la hora, el año y el día indicado, Dios va a exhibir una gloria sobre ellos. Gloria a Dios, eso es así. Yo lo creo. Porque la cárcel no te va a matar, ni la enfermedad, ni los problemas, ni la situación. Gloria a Dios. Y las lágrimas que hoy tú botas van a ser el gozo del mañana. Gloria a Dios. Eso es así. Las lágrimas que hoy tú botas de tus ojos van a ser el gozo del mañana. Solamente confía en Dios, créele a Dios, búscale y permanece fiel. Porque tu cárcel va a ser abierta en el momento que Dios planeó para ti. Wow, gloria a Dios. Ya han visto todas las palabras que Dios ha puesto sobre este gran hombre de Dios en el día de hoy para cada uno de ustedes. Y recuerde que esa palabra que Dios ha puesto en su boca son palabras que tienen cumplimiento en cada una de las vidas de aquellos que van a escuchar esta palabra. Recuerde, la cárcel no es tu muerte. Y yo quiero que en este momento nos vamos a despedir, pero quiero que nuestro hermano aquí, antes de despedirnos, haga una oración, una breve oración por todo aquel que va a escuchar este video, por la audiencia que van a escuchar este video y por las personas que necesitan escuchar una palabra. Luego de la oración, quiero que mi hermano Abraham, si puede citar su número de teléfono y si tienes redes sociales, la puede citar por ahí para que los que vean el video y deseen seguir, invitarlo, acercarse, puedan acceder a nuestro hermano Abraham, que Dios es un hombre, que Dios lo usa mucho y que Dios está con él. Amén. Amén. Vamos a orar. Padre, Dios mío, mira esa audiencia, mi Dios. Mira todo aquel que escuchó, Señor, y que estuvo atento a lo que tú pusiste en nuestros labios. Te pedimos que tú lo guardes, Dios mío, que tú lo protejas, que tú lo cubras. Y que esas palabras, Señor Jesús, den fruto en su vida, en su corazón. Padre, te pedimos por esas personas que están en las cárceles, en los hospitales, que tú lo cuides, que tú lo guardes, Señor Jesús, que tú lo hagas libre, toda enfermedad, toda cárcel, Señor Jesús, toda cárcel mental, Dios mío, que sea libre, Dios mío. Están en tus manos, Señor. Te lo ponemos en tus manos. Obra de manera especial, así como tú haces conmigo. También obra con ellos, Señor, en el momento específico que tú también tienes para ellos establecido. Gracias, Padre, por esta mañana. Gracias, Padre, por todo. Gracias porque tú eres bueno y para siempre son tu misericordia. A ti la gloria y la honra por los siglos de los siglos. Amén. Amén, mis hermanos. Me pueden buscar en Facebook como Yonel Abraham. Amén, estamos en Facebook y mi número de teléfono también de WhatsApp es 829-425-6430. 829-425-6430. Estamos a sus órdenes. Que Dios le bendiga, que Dios le guarde. Para mí va a estar un placer y un honor compartir este día con todos ustedes. Dios le guarde. La paz de Dios sea con cada uno de ustedes. Que Dios bendiga a nuestro hermano Abraham y siga ensanchando su ministerio y su territorio sobre cada uno de sus familiares y sobre él y su casa. Que Dios le bendiga a todos. La paz de Dios sea con cada uno de ustedes. Shalom Ubrahot de mi Abacadosh.